¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Capítulo 3. Dice así la escritura, Éxodo capítulo 3. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Los niños, por favor, pueden ir a sus clases, los pequeños. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en el cual tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Señor, yo te agradezco, Padre, por esta palabra. Tu palabra es verdad. Tú has dicho que jamás va a regresar vacía. Hará todo aquello para la cual tú la has enviado en Cristo Jesús. Y ruego, Dios eterno, Dios de toda gracia y consolación, que esta palabra sea medicina, sea inspiración, sea, Dios mío, todo aquello para lo cual tú la has enviado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La Biblia dice que Moisés quizás ya tenía unos 80 años, un hombre ya gastado de la vida, apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. El apacentar ovejas es un trabajo de un campesino en Medio Oriente. No es algo extraordinariamente honorable. Era el trabajo de un campesino, sacerdote de Madián. El nombre Jetro significa honorable, alguien que estaba en un lugar de honor, pues tenía una hacienda de ovejas. Y su yerno Moisés estaba al cuidado de ellas. Moisés, sin embargo, significa rescatado de las aguas, porque Moisés era un sobreviviente de su tiempo, un milagro andante. Los hebreos habían estado esclavizados en Egipto durante 430 años.
Y el rey de Egipto, temiendo que viniera guerra y que los hebreos se unieran a sus enemigos, envió un edicto real, envió una ley, que todo hijo de las esclavas hebreas que naciera, si era varón, desde su nacimiento tenía sentencia de muerte. Pero si era niña, que la dejaran vivir, para que ellos no se multiplicaran, ni tuvieran un ejército grande. La Biblia dice que las parteras desobedecieron el edicto del rey y dejaron vivir a Moisés. Pero no pudiéndolo esconder más, su madre le fabricó una pequeña arca, un pequeño barquillo, y ahí lo calefateó con brea y mandó a su hermana y lo echó al río. Pero las hijas del faraón estaban bañándose en el río y encontraron al niño y vieron que era hermoso. Y la Biblia dice que la hija del faraón lo prohijó. En otras palabras, lo adoptó como su propio hijo. Le dio sus nombres, le dio sus apellidos, le dio un lugar en la realeza de lo que es Egipto, que era la primera potencia mundial de ese tiempo. Pero la historia no llega ahí. María llegó y le dijo: oye, si quieres yo te consigo a alguien de las esclavas hebreas que te lo críe. Y fue a traer a su madre. Así que Moisés fue criado por su madre con una mentalidad hebrea, pero a la vez también conoció la mentalidad de lo que eran los egipcios, pues en el libro de los Hechos dice la Escritura que Moisés fue instruido en toda la sabiduría y las artes de los egipcios. Su madre lo instruyó en la palabra del Señor y los egipcios lo instruyeron en las cosas de este mundo. Los grandes líderes que Dios ha utilizado a través de la historia han necesitado esas dos vertientes. Si nosotros vemos al apóstol Pablo, que fue el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, pero también era un cosmopolita de madre judía y de padre griego, y él conocía muy bien todo lo que era la cultura griega de su tiempo. Un hombre versado y letrado. Y Dios lo utilizó en gran manera para establecer la obra misionera y llevar el evangelio fuera de Israel a las naciones paganas. Pero este hombre llamado Moisés, que significa rescatado de las aguas, fue entonces adoptado por la hija de Faraón. Pero cuando él creció, un día fue a visitar a sus hermanos, los hebreos. Y al mirar que un capataz egipcio estaba maltratando a un hebreo, pues se llenó de ira, de enojo. Imagínatelo bien fuerte, musculoso, comía en la mesa del rey. Era un príncipe en Egipto. Y entonces Moisés le dio un mal golpe y lo mandó a la otra vida. Asesinó al egipcio. Se le pasó la mano. Al siguiente día, pues yo me imagino, digo, bueno, por lo menos ya no vamos a seguir maltratando a mis hermanos los hebreos. El siguiente día vino a visitar otra vez a los hebreos. Él se sentía campeón, el defensor de sus hermanos. Pero esta vez miró de que habían dos hebreos que estaban riñendo entre sí, peleando entre ellos mismos. Y Moisés intervino, porque él ya daba indicios que iba a ser el libertador de ese pueblo, pero el pueblo no lo entendió así. Y él les dijo: ¿por qué riñen entre ustedes? Son hermanos, no peleen entre ustedes. Y uno de ellos le dijo: ¿y acaso nos vas a matar como mataste ayer al egipcio?
Ya me imagino, espérate que le platiquemos al faraón lo que hiciste. Y al verse Moisés descubierto, no le quedó otra que huir y irse por el desierto hasta llegar a Madián, hacia el norte de Israel, hacia el norte de Egipto. Y llegó ahí con el sacerdote donde conoció a su esposa, y de esta manera se convirtió en un fugitivo de la justicia. Un hombre que después de tener grandes privilegios en lo que era Egipto, el país más importante y poderoso del mundo en su tiempo, ahora estaba renunciando a todo ello, convirtiéndose en un fugitivo y en un hombre, un convicto que había cometido homicidio. La Biblia dice muy claramente que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los beneficios temporales del pecado, antes que disfrutar de las grandezas de los egipcios. Y de esta manera él llegó a Madián, y ahí conoció a su esposa, se hizo yerno del sacerdote de Madián, y él obtuvo un empleo de cuidar las ovejas de su suegro, estando en ese lugar llamado Madián durante 40 largos años. Es una vida de contrastes en la vida de Moisés. Porque imagínate, después de tenerlo todo, de tener sirvientes, de ser un príncipe, de vivir en el palacio real, ahora tener que ir a cuidar ovejas, asistir partos, estar arriando los animales por el desierto, convertirse en un campesino. Y el Señor literalmente permitió de que Moisés lo perdiera todo para poder ganarlo todo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues la Biblia dice muy claramente que el que pierda su vida la ganará. El que pierda su vida la ganará. Muchas veces hay que perder para poder ganar. Pero Dios no había desamparado a Moisés durante todo este largo tiempo. La Biblia nos dice que él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. El monte Horeb es también catalogado en la Biblia como el monte Sinaí, en la península del Sinaí. Y él llevó las ovejas a ese lugar buscando pastos frescos para las ovejas, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Dios se le presentó a este hombre en medio de esa zarza. La Biblia nos dice que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Porque aunque Dios es fuego consumidor, muchas veces también Dios es ese fuego, es ese calor que nosotros necesitamos. Imagínate cuántos años estuvo Moisés desabrigado en el desierto, trabajando de día, cuidando las ovejas de noche, los desvelos, aguantando frío por la noche, el saber que estaba en un país extranjero donde no estaba su familia, donde no habían amigos de infancia, donde nomás habían recuerdos como su madre jugaba con él, pero nunca más volvió a ver su rostro.
40 años en una tierra extraña donde no había absolutamente nadie. Pero el fuego y el calor y la presencia del Señor estaban ahí. No para destruirlo, sino para arroparlo, para cobijarlo, para hacerle sentir su presencia, para hacerle sentir su bienestar. Y es que yo quiero decirles, iglesia, que por experiencia propia yo lo he vivido. Yo sé lo que es ser extranjero en tierra que no es el lugar donde tú naciste. Y es difícil, porque ahí no está papá ni mamá para consolarlo. Si a ustedes se les enferma un pequeño, pues a veces van y buscan ayuda con un familiar, pero el extranjero. Y entonces, ¿en quién te terminas refugiando? Te terminas refugiando en Dios, en su calor, en su presencia. Y conoces de una manera más íntima el corazón de Dios. Dios se le reveló en medio de esa zarza que ardía, pero la zarza no se quemaba. Porque Dios no estaba ahí para consumir a Moisés. Dios estaba ahí para apapacharlo, para consolarlo, para darle herramientas, para darle un llamamiento, para darle una misión que él necesitaba hacer en la vida. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, Dios lo llamó en la curiosidad. ¿Por qué causa esta zarza no se quema? Fíjese que Dios es tan maravilloso que Él tiene muchos medios de cómo atraernos a su presencia. ¿Sabe cómo me atrajo Dios a mí? En mi pueblo llegó Visión Mundial. World Vision es una organización cristiana. Y a través de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, establecieron en mi pueblo un comedor infantil. Yo vengo de familia completamente pagana. Nadie de ellos conocía nada de Dios. Pero juntamente con mi hermano, con el cual crecí, nos dejaban ir a la iglesia, no porque a ellos les gustara el cristianismo. Me dejaban ir a la iglesia porque en la iglesia había un buen tiempo de comida para mi hermano y para mí. Habían alimentos. Yo vengo de una familia de extrema pobreza allá en mi país, y menos yo que crecí sin padres. Y entonces de esa manera nos daban una muy buena comida, pero antes de darnos la comida, mi abuela decía, primero dice, los hacen tener hambre porque los ponen a cantar, a gritar allá. Me decía, de acá oigo los gritos. 1 hora cantando, ¿y quién no va a tener hambre después? Abuela decía que así después nos comemos el doble. Nos ponían a cantar, nos enseñaban las historias bíblicas, y fue por medio de un tiempo de comida que yo conocí del Señor. Moisés fue por medio de la curiosidad. Él dijo, wow, esa zarza está ardiendo, no hay una gran llama en ella, y sigue verde, no se quema. Hay algo que no coincide, el fuego quema y esa zarza sigue intacta. Me voy a acercar para ver por qué razón no se quema. ¿Sabe por qué no se quema? Porque era el fuego de Dios. Amén, aleluya. Amén. Era el fuego del Señor el que estaba en ese lugar, aleluya. Cuando el fuego del Señor llega a nuestra vida, no te va a destruir. Te va a dar calor, apapacho. Te va a acoger, te va a recibir. Porque así es el Señor nuestro Dios. Viendo el Señor que Moisés iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y le dijo:
Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Yo quiero decirte que el Señor nos conoce a todos y cada uno de nosotros por nombre. A Él nada lo agarra de imprevisto. Él nos conoce por nombre, mis amados hermanos. Dios conocía su historia. El Señor conocía su trayectoria. Lo llamó por su nombre y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, Señor. Él respondió al llamado del Señor. Pero una vez que Dios lo llamó y lo llamó por su nombre y él respondió al llamado del Señor, el Señor le dijo, no te acerques, Moisés. O sea, no te acerques demasiado. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual tú estás, tierra santa es. Yo estaba investigando el por qué el Señor le ordenó a Moisés quitar el calzado de sus pies. Y encontré dos explicaciones que me satisfacieron y las dos son muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con la cultura en algunos países de Medio Oriente. En algunos países de Medio Oriente, cuando tú vas a entrar al territorio de un país vecino o al territorio de un vecino o de alguien que te ha invitado, las personas se quitan el calzado de los pies, como lo hacen los japoneses. Algunos hindúes también, yo lo miré con mis ojos, lo practican. Y algunos países ahí en Medio Oriente también. ¿Por qué? Porque el quitarse el calzado de los pies es un acto de sumisión. En donde digo, voy a entrar a una propiedad que no es la mía, es ajena. Y entonces es tan respetable esa propiedad que me voy a quitar el calzado de mis pies como una señal de sumisión a la propiedad ajena, a la propiedad de esa persona. Y es que el Señor le dice en la Escritura muy claramente que Él llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Hay cosas, hermanos, todo le pertenece a Dios, pero hay cosas que han sido santificadas para Dios. Todo le pertenece a Dios, pero hay cosas y lugares que han sido santificados para el Señor nuestro Dios. El Señor así lo había establecido. Él dijo, todo primogénito que abriere matriz le pertenecerá al Señor. Los primogénitos le pertenecen al Señor nuestro Dios. El Señor dice en su palabra, Dios le dijo a Israel, miren, van a conquistar la tierra, pero la primera ciudad que ustedes conquisten le va a pertenecer al Señor, va a ser cosa consagrada al Señor. Si alguien toma algo de eso consagrado a Dios, se va a meter a problemas con Dios. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual tú estás, tierra santa es. Vas a entrar a un lugar de santidad. Y no puedes entrar entonces con altivez. Tienes que entender que esto es santificado al Señor, es propiedad mía. La segunda explicación que se menciona de este texto es que dicen los comentaristas que Moisés
al ser un trabajador del sacerdote de Madián, posiblemente era un sacerdote pagano, porque todavía no había sido establecido la iglesia o el Israel como tal. Dios se iba revelando a los hebreos y es una revelación progresiva. Y esos sacerdotes paganos ofrecían sacrificios a sus dioses, sacrificios de animales, de los cuales se tomaba muchas veces la piel para fabricar el calzado. Y entonces el calzado, las correas de esas sandalias eran tomadas de un animal que posiblemente había sido ofrecido a los dioses paganos. Entonces, cuando Dios dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es, lo que Dios nos está diciendo es, mis amados hermanos, que hay protocolos y hay maneras en cómo nosotros tenemos que acercarnos al Señor nuestro Dios. Amén. Amén. No podemos venir con el paganismo colgado en nuestra vida. Yo recuerdo hace muchos años vino una persona y estuvo congregándose con nosotros por algún tiempo. Y un día me dijo, pastor, es que yo quiero cantarle al Señor. Y sí, cantó una o dos alabanzas muy bien, pero a la tercera yo tuve que pararlo, porque ya no le estaba cantando al Señor. ¿Sabes a quién le estaba cantando? A María. Yo le dije, mira, es que en este lugar María para nosotros es una hermana. Ella fue el instrumento por medio del cual Dios trajo a su Hijo al mundo, pero jamás veo yo en la Biblia que Pablo, Pedro o alguien adoren a María. Nunca. Eso fue una idea de la madre del emperador. ¿Cómo se llama este emperador? De allá del siglo IV, Constantino. Los romanos eran muy dados a honrar la memoria de los antepasados. Cuando el imperio es declarado cristiano, la madre de Constantino dijo, bueno, nosotros adoramos a los antepasados. ¿Qué antepasados hay en la Biblia? Ah, pues está Pedro, Juan, Pablo, María. Pues ellos necesitan ser honrados. Y en la historia del cristianismo fue ahí donde comenzó el culto a María. Pero nosotros tenemos que, si queremos, Dios ya nos ha aceptado. Dios ya había llamado a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Al igual que nosotros, muchos de nosotros, heme aquí, Señor. ¿Te quieres acercar más, Moisés? No puedes acercarte más si primero no te quitas las sandalias de tus pies. Si primero no erradicas el paganismo que vienes cargando en tu ser interior. No puedes acercarte más si primero no vienes y te quitas de tu corazón todo aquello que te está contaminando. En el Nuevo Testamento encontramos que la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, contienda, maledicencia, toda fornicación, todo adulterio. Quítese de vosotros todo aquello que contamina al hombre, porque nos hemos acercado ante un Dios completamente santo y no lo podemos seguir sirviendo a como nos dé la gana. Por eso, iglesia, es que Dios, aunque Dios ya te ha recibido, quizás viniste a los caminos del Señor en unión libre. Y aunque Dios ya te ha recibido y te ha perdonado y ya eres su hijo, Dios dice, no puedes seguir así. Yo te quiero tener más cerca de mí. Pero para que estés más cerca de mí, necesitas hacer las cosas bien. Necesitas casarte.
Necesitas arreglar tu vida porque te has acercado a un Dios completamente santo. La Biblia dice: el que robaba, ya no robe más. Así lo dice la Escritura. El que era borracho, ya no sea borracho más. Tenemos que abandonar ese estilo de vida. Oh, pastor, dices que yo solo me echo 4 cervezas y la verdad es que me gusta mucho, sí, pero ¿qué ejemplo le está dando a la gente? ¿De qué manera vamos a poder testificarles de que verdaderamente Dios ha hecho una obra en nuestra vida? El que mentía ya no mienta más, porque la mentira es pecado y la mentira es del diablo. Él es mentiroso y padre de mentira y nunca ha podido permanecer en la verdad porque es mentiroso y el padre de toda mentira. Un hermano me platicó y dice: pastor, yo ya tenía como 2 años de estar asistiendo a la iglesia y no podía dejar el cigarro, pero yo aparentaba ante los demás que yo andaba bien. Y un día dice que usted vino a visitarme, yo estaba con mi cigarro y ¿qué cree que hice? Me lo eché en la bolsa y me empezó a quemar. Yo le di tanto miedo al hombre que así temiera a Dios y me empezó a quemar. Me dijo: pero ¿qué cree? Me dijo que con eso se me quitó, me dijo, el andar yo fumando cigarro. Me quemé, me dijo, y fue el remedio para mí. Dije: nunca más debo yo de andar yo fumando porque estoy perjudicando a mi cuerpo. Dios quiere llevarnos y comisionarnos a algo más cerca, a estar más cerca de Él, a conocerlo de una manera más profunda. Pero no podremos acercarnos si no nos quitamos lo que Dios dice que tenemos que quitarnos. A veces puede ser el orgullo, la vanidad. Muchas veces el Señor va a señalar qué es lo que necesitamos quitar de nosotros. ¿Qué es aquello que al Señor literalmente no le agrada de nuestra vida? ¿Qué es lo que necesitamos quitar de nuestros corazones? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Estás en mi territorio, Moisés, y aquí se vive de acuerdo a mis leyes, no de acuerdo a las tuyas. Aquí vas a hacer lo que yo te diga, no lo que tú digas. A Pedro le dijo: Pedro, cuando eras joven, ibas a donde querías, hacías lo que te daba la gana, pero ahora que eres viejo, irás a donde no quieres y tendrás quien te ciña. Esa es la vida cristiana. Es una vida en la cual, por amor a Él y por conocerlo a Él y por estar más cerca de Él, tenemos que dejar y abandonar todas aquellas conductas que al Señor no le agradan en nuestra vida, con las cuales el Señor no está de acuerdo con todos y cada uno de nosotros. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero mira que no le dijo: yo soy el Dios de Moisés. Gracias. El Señor le dijo: yo soy el Dios
de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero no dice la Escritura, yo soy el Dios de Moisés, pero sí lo va a decir más adelante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no por el hecho de que nosotros hayamos nacido en una familia cristiana, en automático ya nos hace hijos de Dios. Cada persona necesita tener la experiencia de encontrarse con el Dios de la Biblia, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. No porque Moisés viniera de una familia en donde ellos tenían una relación con Cristo en sus antepasados, ya en automático lo hacía a él un hijo de Dios. Moisés necesitaba su propia experiencia con el Señor. Como cada uno de nosotros necesitamos nuestra propia experiencia de poder experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Yo soy el Dios de tu padre, tu papá, yo he sido su Dios, como lo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo quiero decirte que cuando Dios se revela y se presenta, se experimenta miedo, mis hermanos. A mí me dio miedo las veces en que yo tuve esos encuentros con el Señor nuestro Dios. Yo era un joven maestro recién graduado de la normal y me fui a trabajar a un pueblo, tenía que 19, 20 años creo, y en ese pueblo los hermanos iban a orar a las 4 de la mañana al templo de rodillas, de 4 a 6, y habían pasado unas 2 o 3 semanas, unas 3 semanas de estar así orando al Señor en esa hora, y era gente que ayunaba, que oraba, que buscaba mucho la presencia del Señor. Y entonces íbamos saliendo del templo, ya a las 6 de la mañana, yo entraba a las 7 a trabajar, tenía que irme a bañar, a prepararme para ir a dar mis clases a la escuela. Y entonces una hermana dijo, no se vaya, Dios tiene algo muy especial en esta mañana, regrésense, no se vayan. Y estaba hablando desde adentro, interior del templo. Nosotros ya estábamos en la puerta y nos regresamos. Cuando yo me regresé y llegué al altar, ahí donde se predica, cayó algo sobre mí como un fuego. Yo entiendo del fuego que habla ahí. Yo comencé a glorificar a Dios, a danzar y a alabar y a glorificar el nombre de Dios. A mí ni en el mundo me gustaba bailar, pero ahí le bailé al Señor. Pero lo maravilloso es que mientras yo estoy alabando y con las manos levantadas, estamos bajo techo, me muestra el Señor una visión. Pedro habla de un éxtasis que él vio, dice cómo venía un lienzo con cuadrúpedos. Es una visión, es algo que como que el Señor te lleva a otra dimensión y comienzas a ver el mundo espiritual. Lo que Moisés estaba teniendo ahí era una visión. Él vio, era el ángel del Señor que descendió, pero se manifestó en fuego. Yo miré en esa visión bajo techo, pero yo miré el firmamento y miré una puerta estrecha, muy alta, pero estrecha. Y salió un ángel y detrás del ángel venía una luz muy blanca. Y el ángel voló hacia el norte y se internó en un lugar donde habían tinieblas muy densas. Era como un humo muy negro y espeso.
y daba vueltas así en forma de espiral. Y el ángel se metió en esas tinieblas. Cuando se metió en esas tinieblas y yo lo iba siguiendo en la visión, a mí me dio mucho, pero mucho miedo. Yo después me he arrepentido de no haber tenido la valentía de ver qué había dentro de esas tinieblas. Y yo le dije, no, por favor, Señor, nunca más, no quiero que me sigas revelando, me voy a volver loco, a mí me da mucho miedo lo que hay al interior de esas tinieblas, por favor, ya no me sigas revelando más. Y me cerré y la visión se fue. Yo después me arrepentí 1000 veces, dije, ¿por qué no tuve el coraje, el valor? Dios quería mostrarme más. Pero es que al igual que Moisés, hermano, da miedo, porque son experiencias sobrenaturales que no están bajo nuestras leyes humanas. Da miedo, literalmente. Años más tarde yo ya era estudiante del Instituto Bíblico Teológico, y en un tiempo de búsqueda del Señor teníamos a veces tiempo donde buscábamos a Dios ahí en el internado. Estaba yo orando al Señor y yo le dije, Señor, nunca entendí por qué me mostraste esa visión, ese ángel y esas tinieblas que yo vi. Y Dios me habló ese día. El Espíritu Santo de Dios habló a mi corazón y me dijo, hoy ya entiendes un poco más. La palabra ángel significa mensajero, y yo te he llamado para que seas mi mensajero. Hermano, yo lo oí del Señor y Dios sabe que no miento. Y las tinieblas que viste, me dijo, que daban así vueltas y que eran muy oscuras, es porque tu ministerio me da el lugar donde te voy a enviar. Yo estaba en mi país en ese tiempo. Te voy a enviar a lugares donde hay muchas tinieblas y ahí vas a hacer luz. Esa fue la explicación de Dios. Yo no sé si usted está consciente, pero en el Bajío mexicano estamos en la región menos alcanzada de todo el continente americano. De verdad, hermanos. Últimamente hemos tenido crecimiento de iglesias, pero todavía hay tantos pueblos a nuestro alrededor que no tienen ni siquiera una. Yo le puedo dar hasta una lista de muchos de esos lugares. Hay lugares donde el evangelio ya está llegando, pero no ha sido suficiente. Tenemos lugares donde todavía no hay presencia del evangelio en el Bajío mexicano. Es la región menos alcanzada de todo el continente americano. Moisés se cubrió porque él tuvo miedo de mirar el rostro del Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque su madre lo enseñó, que no hay quien mire el rostro de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Y viva para poder platicarlo, para poder contarlo. Todo aquel que mira el rostro de Dios muere inmediatamente. No se puede ver el rostro de Dios en esta naturaleza humana. Podemos ver una manifestación de Dios, que se manifestó en fuego, en poder, en algo, pero verlo a Él cara a cara, no hay quien lo vea cara a cara y viva para poder platicarlo. Si uno sigue leyendo, se da cuenta que dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como quien habla con su hermano. Pero en otro texto dice que la ley fue dada por medio de ángeles. En realidad lo que Moisés miraba eran ángeles de Dios, mensajeros de Dios que traían un mensaje de parte de Él. Pero no hay quien mire el rostro del Señor y viva para poder contarlo.
Iglesia, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pero al igual que Dios le dijo a los hebreos, van a entrar a la tierra prometida, tienen que circuncidarse, tienen que dejar los atavíos de las mujeres, tienen que dejar sus falsas y malas costumbres, tienen que santificarse para entrar a la presencia del Señor. Mis amados hermanos, el que nosotros renunciemos a todas esas cosas que no le agradan a Dios es el primer paso para ir más cerca del Señor nuestro Dios. Porque Dios quiere hacer maravillas en medio de nosotros. Él desea manifestar su gloria y su poder. Él quiere que le testifiquemos a nuestro México que el Señor nuestro Dios vive y reina. Pero Él sigue diciendo, no te acerques más hasta que quites las sandalias que traes sobre tus pies. Hasta que te quites todo aquello que a mí, dice el Señor, no me agrada. Y Él te va a señalar qué es lo que hay que quitar de nuestras vidas. Porque hay cosas que al Señor nuestro Dios no le agradan. Yo recuerdo, termino con esto, la vida de una familia. Vivían aquí en San Pedro Mártir. Los conocimos porque su niño pequeño era compañero de nuestro hijo, que hoy tiene 18 años, y eran compañeros en el kinder. O sea, fue hace ya un buen rato, unos 13 años atrás. Y entonces nos invitaron a ir a su casa porque me dijo, es que ¿qué cree? Que yo no sé si es la vecina o es que mi casa está embrujada, pero no nos dejan dormir en la noche, mueven muebles, el comedor, se oye mucho ruido y no podemos dormir. Y cuando yo llegué a su casa me di cuenta que el señor estaba sin empleo. Ya tenía muchos meses de no tener trabajo. Estaba enfermo y además de eso no lo dejaban dormir en la noche. Pero cuando yo miré su casa estaba estampada de imágenes y de ídolos. Habían ídolos por todos lados. Y pues una de las cosas que yo he aprendido es ser sincero, directo y honesto con la gente. Yo le dije, mire, ustedes están así porque ustedes están aquí en su casa honrando más a los ídolos que a Dios. Dios es espíritu. Y Él dice en el segundo mandamiento, no hagas imagen ni nada semejante de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas. No te inclines ante esas imágenes ni les des honra. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y usted le está honrando más a sus imágenes que a Dios. Y es por eso que no hay trabajo, es por eso que hay enfermedad y es por eso que ustedes están escuchando a esos ruidos. Y la señora dijo, no, dijo la señora de los lagos, jamás la voy a echar de mi casa. Ella sanó a mi hijo y yo prometí venerarla siempre. Y entonces yo le dije, bueno, si usted no va a echar a los ídolos de su casa, entonces que los ídolos la cuiden, pero yo no puedo hacer más por usted. Así que me voy a pasar a retirar con el respeto suyo. Cuando yo le dije que nos íbamos a retirar, la señora empezó a gritar porque dijo que algo se le había colgado en la cabeza y se le estaba apretujando, apachurrando así. Y le empezó a doler mucho hay algo que tengo aquí clavado en la cabeza, me está apachurrando, me está matando. Y empezó a gritar literalmente ahí al frente del otro hermano con el cual yo iba. Y entonces ante semejante escena reprendimos al espíritu que le estaba oprimiendo y dañando, y se fue.
Y le dije, mire, es que 1 Corintios 10, 19 y 20 dice que lo que los gentiles, los paganos, le ofrecen en sacrificio a los ídolos, a los demonios se lo ofrecen y no a Dios. Y la Biblia dice muy claramente, no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Y entonces le dije, bueno, usted decide si va a seguir honrando a sus ídolos o quiere tener aquí la bendición de Dios. Mire, ella experimentó de primera mano lo que le había pasado a la señora. Llenamos 2 costales. Quebró todos sus ídolos, sus imágenes. A los días me los encontré y me dijo, ¿qué cree? A mí me dieron trabajo en gobierno. Mi esposo ahora tiene un trabajo, me dijo, y vende en los tianguis, vende pieles. Nos está yendo muy bien. Dios, ya no oímos esos ruidos que había. Dios limpió completamente mi casa. Porque así es Dios, hermanos. Esto no es algo que el pastor pide. Dios le dijo, Moisés, ¿querés acercarte más? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. No podés aquí hacer tus rituales y seguir aquí como si nada. No podés seguir en unión libre y diciendo que eres parte del pueblo de Dios. No puedes seguir fornicando y venir a la iglesia como si nada ha sucedido. No podemos nosotros estar entre semana emborrachándonos y después diciendo que somos cristianos, maldiciendo y peleando. Tenemos que abandonar todo ese estilo de vida, porque hemos venido a refugiarnos ante un Dios vivo, verdadero y santo, hacedor de maravillas, y Él quiere hacer cosas grandes y extraordinarias en medio de nosotros. Denle gloria al Señor nuestro Dios, aleluya. Denle honra al Señor nuestro Dios. Aún con nuestros hijos tenemos que tener cuidado. Mire, el otro día Dani Caleb estaba ahí, le regalaron una Alexa de estas que hablan, ¿verdad? Son inteligencia artificial. ¿Y sabe qué le dijo Caleb a la Alexa? Alexa le dijo, yo no sé de dónde lo oyó, reza el rosario, le dijo. Y en mi casa estaba la Alexa rezando el rosario. Y yo bajo, Caleb, ¿qué estás haciendo? Y desconecté el aparato. Me dijo la Alexa, me estaba rezando el rosario, le estaba rezando a Dios, me dijo. Bueno, Dani Caleb, por su problema neurológico, a veces hace cosas, ¿verdad?, tremendas. Pero sabe que la Biblia dice que no debemos de traer a nuestra casa nada inmundo. Tener ahí la botella, nada inmundo, hermanos. Al contrario, dice que pongamos textos de la Biblia en los dinteles de la casa, en las puertas, que cuando la gente llega digan, wow, en esta casa se siente un ambiente diferente. Pero imagínate el ambiente que me tenía Dani Caleb. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual estás, lugar santo es. Y donde te encuentras, inclina tu rostro por un momento. Yo no sé, Dios, qué es aquello que tenemos que sacar de nuestra vida. Pero si hay algo que está en nuestro corazón, es conocerte de una manera más profunda. Queremos oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios, adorando. Ayúdanos, Padre, a no estar practicando nuestras cochinadas, Señor,
y después venir a un lugar santo como este, como si nada. Mejor ayúdanos, Dios, a deshacernos de los atavíos, a quitar de nuestra vida todo aquello que contamina, toda enojo, gritería, contienda, maledicencia, toda avaricia, todo orgullo, a quitar de nuestra vida, Dios, toda gritería, todo aquello que no conviene, Señor, a santos. Porque nuestra intención, Señor, es oír tu voz, es conocerte, es amarte con toda la intensidad de nuestro corazón. Porque el gran mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Señor, aquí estamos, Dios. Que tú seas lo más especial que haya en nuestra vida. Si para ti somos tu especial tesoro, Señor, que tú lo seas también. Enséñanos a amarte, a adorarte y a bendecir. Nunca partes tu misericordia de nuestra vida. Muéstranos el camino del bien. Guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Señor, muchas gracias, Padre Celestial. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Queremos honrarte de la mejor manera, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres especial. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Démosle fuerte ese aplauso al Señor.